Juró nunca más amar después de perder a su esposa en el parto de su hija. Pero cuando llega a casa y ve a la niña sonriendo en los brazos de la nueva niñera, algo dentro de él despierta. Entre el miedo y el nuevo comienzo, un corazón dormido descubre que el amor verdadero puede nacer de lo cotidiano. Esperamos que disfrute del conmovedor giro de esta historia. El amor mostrará la belleza de la vida. Si le gusta, suscríbase a nuestro canal. Rafael Montero se ajustó el nudo de la corbata por tercera vez esa mañana mientras observaba a su hija jugar distraída con sus propios pies en la alfombra del salón. Julia tenía solo 4 años, pero sus ojos cargaban una seriedad que no encajaba con su edad. La niña parecía entender, de alguna manera silenciosa y dolorosa, que faltaba algo en la casa donde vivía. El apartamento en el barrio Salamanca, Madrid, era amplio y bien decorado, con muebles de buen gusto y cuadros en las paredes que combinaban perfectamente con el estilo moderno de la construcción. Pero era un lugar frío. Rafael lo sabía. Era un museo donde cada objeto ocupaba su lugar exacto, donde nada estaba fuera de orden, donde el silencio reinaba como un visitante permanente e indeseado. Cogió la carpeta de cuero marrón que estaba sobre el sofá y echó un último vistazo al reloj. La reunión comenzaría en 1 hora, y el tráfico de Madrid no perdonaba los retrasos. La niñera anterior había renunciado la semana pasada, alegando problemas personales, pero Rafael sabía que la verdad era otra. No había soportado el ambiente pesado de aquella casa, la atmósfera de luto permanente que él mismo alimentaba sin darse cuenta. Era la 5ª cuidadora en 2 años. Julia apenas se encariñaba con alguien cuando esa persona ya estaba de partida, dejando otro vacío en la rutina de la niña. La abuela materna se había ofrecido a ayudar temporalmente, pero Rafael había rechazado con educación. Doña Marta era una mujer bondadosa, pero su presencia traía consigo recuerdos que él prefería mantener encerrados. Ella tenía los mismos gestos que su hija, las mismas expresiones en el rostro, y cada vez que aparecía, Rafael sentía como si el tiempo retrocediera, arrastrándolo de vuelta a aquel día en el hospital, 4 años antes, cuando todo se había desmoronado. No, era mejor así. Era mejor mantener las cosas bajo control, organizadas, predecibles. La secretaria de la oficina había mencionado a una conocida que buscaba trabajo como cuidadora. Rafael ni siquiera se había molestado en hacer muchas preguntas. Pidió que agendara una entrevista para esa misma tarde y listo. Tenía reuniones importantes, contratos que revisar, clientes esperando respuesta. El trabajo era su refugio desde hacía años. En la abogacía corporativa encontraba lo que no conseguía encontrar en casa: propósito, control, resultados tangibles. Allí las cosas tenían sentido. Había reglas, cláusulas, consecuencias predecibles. No había espacio para el caos de las emociones. Se agachó junto a Julia y tocó ligeramente el cabello castaño de la niña. Ella levantó los ojos, grandes y oscuros, como los de su madre, y sonrió tímidamente. Rafael sintió el familiar nudo en el pecho, esa sensación de que estaba fallando constantemente, de que por más que se esforzara, nunca sería suficiente. ¿Cómo explicarle a una niña de 4 años que su padre estaba haciendo lo mejor que podía, incluso cuando ese mejor parecía tan poco? «Hoy vendrá una señorita a hablar con nosotros», dijo él forzando un tono alegre en la voz. «Ella jugará contigo, te hará comida rica, te llevará al parque. ¿Te gustará?» Julia solo asintió, volviendo su atención a los bloques de construcción esparcidos por el suelo. Rafael suspiró, se levantó y llamó a la empleada que venía algunas horas al día para encargarse de la limpieza. Doña Celia era una señora de unos 60 años, cabellos grises siempre recogidos en un moño apretado, que conocía a la familia desde antes del nacimiento de Julia. Ella accedió a quedarse hasta que él regresara para la entrevista. El día en la oficina transcurrió en una sucesión adormecedora de reuniones y llamadas. Rafael revisó contratos de fusión,
negoció cláusulas con abogados de otras empresas, participó en videoconferencias con clientes internacionales. Su socio, Daniel, comentó durante el almuerzo que parecía cansado. Rafael desvió el tema con habilidad, como siempre hacía. Nadie en la oficina sabía realmente cómo eran sus noches. Las horas en vela, en la oficina en casa, trabajando hasta la madrugada para no tener que enfrentar el silencio de la casa, la cama vacía, las fotografías que él evitaba mirar, pero que estaban por todas partes. Cuando finalmente llegó a casa a las 5 de la tarde, ya había oscurecido. El invierno madrileño traía una llovizna fina que hacía las calles aún más grises. Rafael estacionó en el garaje del edificio y subió por el ascensor, sintiendo el peso del día en sus hombros. Al abrir la puerta del apartamento, oyó algo inusual: risas. Julia estaba riendo. Él se detuvo en el pasillo, sorprendido, intentando identificar el origen de aquel sonido que parecía haber desaparecido hacía tanto tiempo de aquella casa. En el salón encontró a su hija sentada en el suelo junto a una mujer que no reconoció inmediatamente. Debía tener unos 30 y pocos años, cabello castaño liso recogido en una simple cola de caballo. Vestía unos vaqueros y una blusa azul claro. Nada especial en su apariencia, nada que llamara la atención a primera vista. Pero había algo en el modo en que interactuaba con Julia. Una naturalidad, una paciencia genuina, mientras ayudaba a la niña a apilar bloques de madera. Cuando Rafael se acercó, ella levantó los ojos y sonrió. Era una sonrisa discreta, casi tímida, pero que alcanzaba los ojos. Ojos castaños, levemente cansados, pero amables. «Buenas tardes», dijo ella, levantándose y extendiendo la mano. «Carolina Alarcón. La señorita Leticia me envió. Espero no haber llegado muy temprano. Doña Celia me dejó entrar y dijo que no había problema en que fuera interactuando con Julia mientras esperaba». Rafael le estrechó la mano, notando el apretón firme, pero no exagerado. «Sin problemas», respondió, aún procesando la escena que acababa de presenciar. «¿Hablamos en el despacho?» Carolina asintió y se inclinó hacia Julia. «Ya vuelvo, ¿sí? Puedes ir terminando esa torre tan bonita que empezamos». La niña asintió con la cabeza, los ojos brillando de una manera que Rafael no veía hacía mucho tiempo. En el despacho, Rafael le indicó una silla y se sentó detrás de la mesa, asumiendo automáticamente la postura profesional que usaba en entrevistas de trabajo. Tenía una lista mental de preguntas, criterios, exigencias. Pero antes de que pudiera empezar el interrogatorio estándar, Carolina habló. «Sé que usted debe estar cansado de cambiar de cuidadora», dijo ella con una franqueza que lo tomó por sorpresa. «Doña Leticia me contó un poco la situación. Quiero ser sincera desde el principio. Yo trabajaba como enfermera en la UCI neonatal hasta hace 6 meses. Renuncié porque ya no estaba logrando lidiar emocionalmente con el trabajo. Veía mucho dolor, muchas familias sufriendo, muchos bebés luchando por la vida. Llegó un punto en que me llevaba todo a casa. No conseguía dormir, no conseguía desconectar. Necesitaba un cambio». Rafael se quedó en silencio, procesando la información. Había una vulnerabilidad en aquella confesión que lo desarmó. Él estaba acostumbrado a personas que intentaban venderse, que escondían defectos, que pintaban cuadros perfectos de sí mismas. Carolina hacía lo opuesto. Ella ponía sus heridas sobre la mesa desde el primer momento. «¿Y por qué seguir cuidando niños?», preguntó él, genuinamente curioso. «¿No sería más fácil hacer otra cosa completamente diferente?». Carolina pensó por un momento antes de responder. «Porque sigo creyendo que puedo marcar la diferencia», dijo ella. «Solo que ahora quiero hacerlo de una manera más ligera. Quiero ver niños jugando, creciendo, aprendiendo. Quiero estar en un ambiente donde la vida está floreciendo, no luchando por existir». Y cuando vi a Julia allí hoy, jugando sola con esos bloques tan calladita, tan seria para una niña tan pequeña, pensé que tal vez yo podría ayudar. Rafael sintió que algo se movía dentro de él,
Una sensación incómoda que no consiguió identificar. Había preparado tantas preguntas técnicas, quería saber sobre experiencia, referencias, disponibilidad de horarios, pero todo aquello parecía secundario ante aquella mujer que hablaba con una honestidad cruda sobre sus propias limitaciones. Julia perdió a su madre en el parto, dijo él de repente, las palabras saliendo antes de que pudiera pensar mejor. Desde entonces he intentado encargarme de todo solo. Trabajo mucho, viajo a veces. Necesito a alguien que pueda estar aquí de verdad, no solo físicamente, sino de verdad. Alguien que no se vaya cuando se dé cuenta de que esta casa tiene sus fantasmas. Carolina lo miró directamente. Todo el mundo tiene fantasmas, señor Montero. Yo también tengo los míos. No puedo prometer que voy a resolver los suyos o los de Julia, pero puedo prometer que voy a aparecer todos los días. Voy a hacer lo mejor que pueda. Y voy a tratar a su hija con el mismo cuidado que trataría a la mía propia, si tuviera una. Hubo un momento de silencio. Rafael miró los papeles sobre la mesa, el currículum simple que Carolina había traído, las manos de ella que descansaban tranquilas en su regazo. No había nerviosismo allí, solo una calma serena de quien ya había pasado por cosas demasiado difíciles como para inmutarse con una entrevista de trabajo. «Puede empezar el lunes», dijo él finalmente. «Horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Fines de semana libres, a no ser que necesite viajar por trabajo y necesite que se quede con ella. El salario es el que está aquí en el anuncio, más vale de transporte y comida». ¿Alguna duda? Carolina sonrió nuevamente, aquella sonrisa discreta. «Ninguna. El lunes, entonces. Puedo despedirme de Julia». Él asintió y la acompañó de vuelta al salón. Carolina se arrodilló junto a la niña y conversó en voz baja con ella durante unos minutos, prometiendo volver el lunes para jugar más. Julia, que normalmente era reservada con extraños, abrazó a Carolina espontáneamente. Rafael observó la escena desde el pasillo, sintiendo aquel nudo en el pecho una vez más, pero esta vez acompañado de algo diferente. Algo que no conseguía nombrar, pero que se parecía vagamente a la esperanza. En los días que siguieron hasta el lunes, Rafael se sorprendió pensando más de lo que le hubiera gustado en aquella entrevista. Había algo en Carolina que lo intrigaba. No era solo la sinceridad, aunque eso ya era bastante raro. Era la manera en que parecía cómoda con sus propias cicatrices, cómo no intentaba esconderlas ni hacer un drama de ellas. Simplemente las reconocía y seguía adelante. Rafael envidiaba eso. Él había pasado los últimos años intentando enterrar todo lo que le dolía, construyendo murallas cada vez más altas a su alrededor, y al final solo había conseguido crear una prisión. Cuando el lunes finalmente llegó, él estaba más ansioso de lo que esperaba. Se despertó más temprano, preparó café, arregló la cocina de una manera que normalmente no le preocupaba. Julia también parecía diferente, más animada cuando él mencionó que Carolina vendría. La niña incluso eligió su ropa sola, algo que rara vez hacía. Carolina llegó puntualmente a las 8, cargando una mochila sencilla y una sonrisa cálida. «Buenos días», dijo ella, quitándose los zapatos en la entrada, como si ya supiera que esa era la regla de la casa. Julia salió corriendo de la habitación y le abrazó las piernas, haciendo reír a Carolina. Vaya, qué recibimiento. Rafael pasó las siguientes 2 horas mostrándole la rutina de la casa a Carolina, explicando los horarios de las comidas de Julia, los programas de televisión que le gustaban, los alimentos que no comía bien. Carolina escuchaba atentamente, haciendo preguntas cuando era necesario, anotando algunos puntos en un pequeño cuadernito que sacó de la mochila. No parecía intimidada por la cantidad de información, ni por la organización casi militar que Rafael imponía a la casa. Cuando finalmente salió para el trabajo, ya tarde para la primera reunión, miró hacia atrás una vez más. Carolina y Julia estaban en el salón, sentadas en la alfombra, Carolina mostrando algo en un libro de cuentos.
La escena era tan sencilla, tan ordinaria, pero había algo en ella que hizo que Rafael dudara en la puerta. Era como si, por primera vez en años, la casa tuviera gente de verdad allí dentro, y no solo dos personas sobreviviendo en espacios separados. El día en la oficina pasó despacio. Rafael se sorprendió mirando el reloj más veces de lo normal, imaginando cómo estaban las cosas en casa. Resistió el impulso de llamar, recordando que necesitaba confiar, necesitaba soltar un poco el control que ejercía sobre cada aspecto de la vida de Julia. Durante el almuerzo con Daniel, su socio comentó nuevamente sobre su apariencia cansada y Rafael, por primera vez, no desvió completamente el tema. «Contraté a una nueva cuidadora para Julia», dijo. «Parece prometedora». Daniel asintió con aprobación, mencionando que ya era hora de que Rafael aceptara más ayuda. Cuando regresó a casa a las 7 de la noche, más tarde de lo acordado, encontró una escena que lo hizo detenerse en el recibidor. La casa olía a comida casera, algo que no sucedía hacía mucho tiempo. No era el olor de los platos sofisticados que a veces pedía de restaurantes, sino algo más simple, más reconfortante. Bizcocho, tal vez. Y había música sonando suavemente, una música infantil que él no reconocía. En la cocina, Carolina estaba limpiando la encimera mientras Julia, sentada en el taburete alto, terminaba de comer una porción de bizcocho de zanahoria. La niña tenía chocolate en las comisuras de la boca y sonreía de una manera que Rafael no veía desde que era un bebé. Al verlo, Carolina apagó la música. «Disculpe el retraso», dijo ella. «Julia quiso ayudarme a hacer el bizcocho y tardó más de lo que había planeado. Sobró bastante si usted quiere un trozo». Rafael aceptó, más por educación que por hambre, pero cuando lo probó se dio cuenta de que estaba realmente delicioso. Era un bizcocho simple, sin grandes pretensiones, pero hecho con cuidado. «Está muy bueno», dijo él sinceramente. «Gracias». Carolina solo sonrió y volvió a limpiar. Rafael observó cómo ella se movía por la cocina con una eficiencia tranquila, como si conociera ese espacio desde hacía años y no solo unas pocas horas. Julia parloteaba sobre todo lo que habían hecho durante el día. Dibujaron, leyeron historias, jugaron con plastilina, fueron hasta la placita de la urbanización. La niña hablaba más en ese momento de lo que había hablado en semanas enteras antes. Aquella noche, después de que Carolina se fue y Julia finalmente se durmió, Rafael se quedó solo en el salón, comiendo otra porción de aquel bizcocho y pensando. Algo estaba cambiando en la casa, él podía sentirlo. Era sutil, casi imperceptible, como una brisa leve que empieza a disipar una niebla densa. Él no sabía si estaba listo para ese cambio, si quería que aquellas murallas que había construido empezaran a agrietarse. Pero cuando pensó en la sonrisa de Julia, en la ligereza que la niña había demostrado durante la cena, se dio cuenta de que tal vez no se trataba de lo que él quería, sino de lo que su hija necesitaba. Las semanas que siguieron establecieron una nueva rutina. Carolina llegaba siempre puntual, con su mochila sencilla y su sonrisa discreta. Ella transformó pequeños momentos del día en aventuras para Julia. El desayuno se convirtió en una expedición donde la niña ayudaba a preparar tortitas. La hora del baño ganó canciones y juegos con espuma. La lectura antes de dormir se volvió un ritual donde Carolina hacía voces diferentes para cada personaje, arrancando risas y peticiones de una historia más, solo una más. Rafael observaba estos cambios desde lejos, aún manteniendo su distancia emocional, aún refugiándose en el trabajo, pero era imposible no notar. La casa estaba diferente. Había risas resonando por los pasillos. Había dibujos de Julia pegados en la nevera con imanes coloridos. Había plantas nuevas en la ventana de la cocina, pequeños tiestos que Carolina había traído, diciendo que harían el ambiente más alegre. Había vida volviendo a aquel espacio que Rafael había transformado en un mausoleo de recuerdos. Empezó a llegar a casa más temprano.
Aunque se decía a sí mismo que era solo para asegurarse de que todo funcionaba bien, de que Carolina estaba haciendo el trabajo correctamente. Pero la verdad era que quería estar allí. Quería ver a Julia feliz, quería sentir el olor a comida casera, quería oír aquellas risas que parecían curar algo dentro de él que ni siquiera sabía que estaba roto. Una tarde de viernes, Rafael llegó a casa a las 5:30 y encontró a Carolina y Julia en el suelo del salón, rodeadas de lápices de colores y papeles. Estaban dibujando una casa, una familia de palitos que, según Julia explicó animadamente, eran ellas dos y papá. Rafael se sentó en el sofá observando. Carolina lo miró por un momento y sus miradas se cruzaron. Había algo en aquellos ojos castaños, una comprensión silenciosa que lo desconcertó. Era como si ella viera a través de las máscaras que él usaba, como si percibiera todo el dolor que él intentaba esconder. ¿Quieres dibujar con nosotras?, preguntó Carolina, ofreciéndole un lápiz de color. Julia aplaudió entusiasmada con la idea. Rafael dudó. Hacía años que no se sentaba en el suelo a jugar, años que no se permitía ese tipo de simplicidad. Pero algo en la expectativa de la mirada de Julia, en la naturalidad de la invitación de Carolina, lo hizo ceder. Se bajó del sofá, se aflojó la corbata y se sentó con ellas en la alfombra. Era extraño, incómodo incluso, pero también había algo liberador en simplemente estar allí, coloreando dentro de las líneas de un dibujo infantil, oyendo a Julia reír cuando él pintaba el sol de morado a propósito. Carolina dibujaba junto a ellos en silencio, pero su presencia era como un ancla, manteniendo aquel momento en su lugar, permitiendo que existiera sin peso, sin exigencias. Cuando Carolina se despidió aquella noche, ya oscuro afuera, Rafael la acompañó hasta la puerta. Gracias, dijo él, y por primera vez no se refería solo a su trabajo. Gracias de verdad. Carolina sonrió. Es un placer estar aquí, señor Montero. Julia es una niña especial. Y entonces, con una ligereza que parecía desmentir el peso de las palabras, añadió, y usted es mejor padre de lo que cree. Antes de que Rafael pudiera responder, ella ya se había ido, dejándolo solo en el pasillo con aquellas palabras resonando en su cabeza. Aquella noche, después de acostar a Julia, él se sentó en el despacho y, por primera vez en años, no abrió el portátil para trabajar. Se quedó allí en silencio pensando en cómo la casa estaba diferente, pensando en cómo él mismo estaba diferente, pensando en Carolina y en la manera en que había llegado tan silenciosamente y cambiado tanto en tan poco tiempo. Se levantó y fue hasta la habitación, abriendo el cajón donde guardaba las fotografías que no tenía valor para mirar. Allí estaba ella, su esposa, Mariana, sonriendo en una foto de boda. Cabello castaño claro, ojos verdes, una sonrisa amplia que iluminaba el rostro. Rafael tocó la foto con cuidado, sintiendo la familiar culpa apretar su pecho. Durante años, él había cargado esa culpa como una carga permanente. Culpa por estar vivo mientras ella no lo estaba. Culpa por seguir adelante con la vida. Culpa por cada momento que pasaba sin pensar en ella. Pero aquella noche, mirando aquella foto, sintió algo diferente. No era olvido, no era traición. Era una aceptación dolorosa, pero necesaria de que la vida continuaba, de que Julia necesitaba un padre presente, de que él mismo merecía más que solo sobrevivir. Y Carolina, sin saberlo, sin intentarlo, le estaba mostrando que era posible cuidar las heridas lentamente, que era posible dejar que la luz entrara de nuevo. Guardó la foto de vuelta en el cajón, pero esta vez no la cerró con llave. La dejó allí, accesible, porque estaba empezando a entender que honrar la memoria de alguien no significaba aferrarse para siempre al pasado. Significaba llevar ese amor consigo mientras seguía adelante, mientras construía nuevos momentos, nuevas sonrisas, nueva vida. El lunes siguiente, cuando Carolina llegó, Rafael la saludó con una sonrisa más genuina. Ella lo notó.
Él lo percibió por el brillo curioso en sus ojos, pero no comentó nada. Solo le devolvió la sonrisa y fue al salón donde Julia ya la esperaba con un libro de cuentos en la mano. Y Rafael, en lugar de salir corriendo para el despacho como siempre hacía, se quedó unos minutos más, observando a las dos juntas, permitiéndose absorber aquella escena de normalidad doméstica que por tanto tiempo había evitado. Algo estaba cambiando, lento, gradual, pero innegable. Y por primera vez en 4 años, Rafael no tenía miedo de ese cambio. Tenía curiosidad, tenía incluso, aunque no lo admitiera ni para sí mismo todavía, una pequeña pizca de esperanza de que tal vez la vida pudiera ser más que solo una secuencia de días a ser sobrevividos. Los meses fueron pasando y la presencia de Carolina en la casa se fue volviendo cada vez más natural, como si siempre hubiera estado allí. Rafael percibió que había empezado a ajustar su rutina de trabajo, rechazando reuniones que se extendían más allá de las 6 de la tarde, evitando viajes innecesarios. Se decía a sí mismo que era por Julia, para estar más presente en la vida de su hija, pero en el fondo sabía que había otra razón. Había algo en aquellas tardes en casa, en aquellos momentos simples compartidos, que lo atraía de una manera que no conseguía explicar completamente. Carolina tenía su propia manera de lidiar con las cosas. No era invasiva, no intentaba cambiar todo de una vez, pero poco a poco iba dejando sus marcas sutiles. Un día, Rafael llegó y encontró el salón reorganizado de una manera diferente, con más espacio para que Julia jugara. Otro día, percibió que había cojines nuevos en el sofá, colores más cálidos que contrastaban con el gris neutro que él había elegido años atrás. Ella nunca pedía permiso para estas pequeñas modificaciones, pero tampoco hacía nada que pareciera sobrepasar los límites. Era como si tuviera un sentido intuitivo de lo que era apropiado, de lo que era bienvenido. Empezaron a desarrollar una rutina propia. Rafael regresaba del trabajo, se quitaba la chaqueta, se aflojaba la corbata y se unía a ellas para la cena. Carolina siempre preparaba comida sencilla pero sabrosa, platos caseros que recordaban la infancia que Rafael casi había olvidado. Strogonoff, arroz con frijoles, pollo asado con patatas, pastel de chocolate para el postre. Nada sofisticado, pero hecho con cuidado, con atención a los detalles. Había descubierto que a Julia le gustaba la zanahoria rallada en la ensalada, pero detestaba el brócoli, que Rafael prefería café fuerte por la mañana pero té por la noche, que ambos adoraban el pan de queso recién salido del horno. Las conversaciones durante la cena eran ligeras al principio. Carolina preguntaba sobre el día de Rafael en la oficina y él, por educación, compartía algunas historias. Ella escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas inteligentes que mostraban que estaba realmente interesada. Poco a poco, Rafael se encontró contando más de lo estrictamente necesario. Hablaba sobre casos difíciles, sobre clientes complicados, sobre la presión constante de tener que estar siempre en lo cierto, siempre en control. Y Carolina escuchaba sin juzgar, sin ofrecer consejos no solicitados, simplemente estando allí presente. Una noche, después de que Julia se fue a dormir, Rafael estaba en la cocina preparando un café cuando Carolina regresó del salón donde había terminado de organizar los juguetes. Ella dudó en la puerta, como si no estuviera segura de si debía quedarse o irse. Rafael, en un impulso que lo sorprendió, le ofreció una taza de café. Ella aceptó, sentándose en uno de los taburetes junto a la encimera de la cocina mientras él preparaba 2 tazas. ¿Cómo era ser enfermera?, preguntó Rafael rompiendo el silencio. Quiero decir, antes de que te fueras. ¿Cómo lo aguantabas? Carolina sostuvo la taza caliente entre sus manos, los ojos fijos en el líquido oscuro. Era difícil, admitió. Todos los días veías milagros y tragedias sucediendo lado a lado. Bebés que nacían prematuros, tan pequeños que cabían en la palma de la mano, luchando por respirar, por vivir.
Y tú hacías todo lo que podías, pero no siempre era suficiente. A veces las familias agradecían, a veces te culpaban, y tú te llevabas todo eso a casa, en el corazón, y no conseguías dejarlo atrás. ¿Por qué elegiste esa área?, quiso saber Rafael. Porque quería salvar a la gente, respondió ella con una sonrisa triste. Siempre fui esa persona que quiere arreglar las cosas, ayudar, marcar la diferencia. En la facultad de enfermería, la UCI neonatal parecía el lugar donde podía tener más impacto, donde cada día importaba, cada decisión era crucial. Pero me olvidé de cuidarme a mí misma en el proceso. Olvidé que no se puede salvar a todo el mundo y que intentar hacerlo te destruye poco a poco. Rafael entendió más de lo que ella imaginaba. Él también había pasado años intentando arreglar algo que no tenía arreglo, intentando compensar una pérdida que era irreparable, trabajando hasta la extenuación, como si cada caso ganado, cada contrato cerrado, pudiera de alguna forma llenar el vacío que la ausencia de Mariana había dejado. Yo también pasé mucho tiempo intentando arreglar lo que estaba roto, dijo él en voz baja. Creí que si trabajaba lo suficiente, si me mantenía lo suficientemente ocupado, no necesitaría lidiar con el resto. Pero la verdad es que no arreglas esas cosas, solo aprendes a vivir con ellas. Carolina lo miró con aquella comprensión silenciosa que él estaba empezando a reconocer. Es verdad, asintió ella. Y a veces aprender a vivir con las cosas rotas es más valiente que intentar arreglarlas. Se quedaron en silencio por un momento, un silencio confortable que no exigía ser llenado. Rafael percibió que aquello era raro para él, aquella capacidad de estar callado junto a alguien sin sentir presión para decir algo inteligente o mantener una conversación. Con Carolina, el silencio era solo silencio, no un vacío a ser llenado. Julia te adora, dijo él finalmente. Nunca la había visto encariñarse con alguien tan rápido. Es una niña especial, respondió Carolina con una sonrisa genuina. Sensible, inteligente, cariñosa. Solo necesitaba un poco más de atención, de presencia. Los niños son así, no necesitan cosas perfectas, solo necesitan gente que esté realmente ahí con ellos. Rafael pensó en eso después de que Carolina se fue aquella noche. Él había intentado darle todo a Julia en términos materiales. La mejor escuela, el mejor apartamento, los mejores juguetes, pero había fallado en darle lo más básico, su presencia verdadera, su atención completa, su corazón abierto. Y Carolina, con su simplicidad, con sus bizcochos de zanahoria y sus tardes en el parque, le estaba dando exactamente eso a la niña. Los días se fueron transformando en semanas, las semanas en meses. La relación entre Rafael y Carolina fue evolucionando de una manera tan gradual que ninguno de los dos percibió cuándo exactamente dejó de ser solo profesional. Comenzó con miradas que duraban un segundo más, con sonrisas intercambiadas por encima de la cabeza de Julia, con conversaciones que se extendían después de que la niña dormía. Rafael empezó a fijarse en cosas pequeñas, como la forma en que Carolina se recogía el cabello cuando estaba cocinando, cómo se mordía ligeramente el labio inferior cuando estaba concentrada en algo, cómo sus ojos brillaban cuando Julia hacía algo gracioso. Intentó ignorar esos pensamientos al principio. Se decía a sí mismo que era solo gratitud, aprecio por alguien que estaba cuidando bien de su hija. Pero había momentos en que la verdad era innegable, como aquella tarde de sábado en que él estaba en el despacho revisando contratos y oyó risas que venían del salón. Fue hasta allí y encontró a Carolina y Julia bailando descalzas al son de una música infantil, las dos girando por el espacio con una alegría pura y descomplicada. Carolina lo vio parado en la puerta y le extendió la mano, invitándolo a unirse. Rafael dudó solo un segundo antes de aceptar, y cuando sus manos se tocaron, cuando él se vio girando torpemente por el salón con Julia riendo a sus pies y Carolina sonriendo a su lado, algo dentro de él se soltó.
algo que había estado atado hacía tanto tiempo que él ya ni recordaba cómo era estar libre. La conciencia de esos sentimientos trajo confusión. Rafael se sorprendió pensando en Carolina en momentos inapropiados, durante reuniones importantes, en medio de llamadas con clientes. Empezó a arreglarse con más cuidado por la mañana, eligiendo corbatas que ella había elogiado casualmente, usando el perfume que una vez ella comentó que olía bien. Eran pequeños gestos, tontos incluso, pero que revelaban una verdad que él no estaba listo para admitir. Una tarde, Rafael llegó a casa más temprano y encontró a Carolina sola en la cocina. Julia estaba echando una siesta. Carolina estaba haciendo galletas, las manos cubiertas de harina, una diadema en el pelo para mantenerlo fuera de la cara. Había algo tan doméstico, tan familiar en aquella escena que Rafael sintió su corazón acelerarse. Se acercó, cogió una galleta aún caliente de la bandeja y Carolina le dio un manotazo juguetón en la mano. «Espera a que se enfríe», dijo ella riendo. «Te vas a quemar la boca». Rafael le dio el mordisco de todos modos, haciendo una mueca de dolor cuando la galleta caliente tocó su lengua. Carolina movió la cabeza riendo y le cogió un vaso de agua. «Te lo advertí», dijo con aquel tono maternal que ella usaba con Julia. «Vosotros dos sois iguales. Ninguno tiene paciencia». «Tienes razón», asintió Rafael y de repente estaban muy cerca. Él podía sentir el olor a vainilla y canela que venía de ella, mezclado con el aroma de las galletas. Carolina se quedó quieta, los ojos encontrando los suyos, y por un momento el mundo pareció detenerse. Rafael sintió el impulso de inclinarse, de cerrar aquella pequeña distancia entre ellos, pero entonces oyeron a Julia llamando desde la habitación y el momento se deshizo. Carolina se alejó rápidamente, volviendo su atención a las galletas, y Rafael fue a ver qué necesitaba su hija, el corazón aún latiéndole demasiado rápido. Después de aquel día hubo una nueva tensión en el aire. Nada incómodo, pero una conciencia mutua de algo no dicho, algo que flotaba entre ellos como una pregunta sin respuesta. Rafael notó que Carolina había empezado a evitar quedarse a solas con él, siempre encontrando una excusa para irse cuando Julia dormía, siempre manteniendo una distancia física segura. Él entendió y respetó, aunque echaba de menos aquellas conversaciones tardías en la cocina, aquellos momentos de conexión genuina. El cumpleaños de Julia se acercaba. La niña cumpliría 5 años en noviembre, y por primera vez desde su nacimiento, Rafael pensó en hacer una fiesta de verdad. Normalmente, él solo compraba un pastel y algunos regalos, invitaba a la abuela materna y pasaban un día tranquilo en casa. Pero Julia tenía amiguitas de la escuela ahora, tenía una vida social que él no siempre seguía. Ella merecía una celebración adecuada. Cuando le mencionó la idea a Carolina, los ojos de ella brillaron de entusiasmo. «Me encantan las fiestas de cumpleaños», dijo ella. «Puedo ayudar a organizar todo si quiere. Podemos hacerla aquí mismo, decorar el salón, hacer juegos, preparar comida. Será especial». Rafael asintió, agradecido por tener a alguien que realmente se preocupaba, que quería hacer aquello memorable. Carolina asumió la organización con una energía que él no veía en ella desde hacía tiempo. Hizo listas, buscó decoraciones, conversó con Julia sobre el tema que la niña quería. «Princesas», decidió Julia, «con castillos y mucho rosa y morado». Carolina se sumergió de cabeza en el proyecto, trayendo catálogos para mostrar a Rafael, pidiendo opiniones sobre detalles que para él parecían insignificantes, pero que ella trataba con seriedad. La semana de la fiesta, la casa se convirtió en un centro de operaciones. Carolina pasaba los días preparando cosas, haciendo decoraciones artesanales, probando recetas de dulces. Rafael contribuía económicamente, comprando todo lo que ella pedía, pero era Carolina quien daba vida al evento. Ella transformó el salón en un reino encantado, con globos rosas y morados, guirnaldas doradas, una mesa de dulces que parecía sacada de un cuento de hadas.
Julia estaba en las nubes, saltando de emoción cada vez que veía un nuevo detalle surgir. El día de la fiesta la casa estaba llena de niños riendo, corriendo, jugando. Carolina había organizado juegos, una búsqueda del tesoro, actividades de pintura. Estaba en todos los lugares al mismo tiempo, asegurándose de que cada niño se divirtiera, de que nadie se quedara fuera. Rafael observaba admirado, percibiendo cómo ella tenía un don natural para aquello, cómo conseguía hacer que cada niño se sintiera especial. Julia estaba radiante, rodeada de amiguitas, usando la corona de princesa que Carolina le había hecho. Fue durante la fiesta cuando él apareció. Un hombre alto, de unos 35 años, cabello castaño oscuro y sonrisa fácil. Rafael lo vio entrar y abrazar a Carolina con una familiaridad que hizo que algo desagradable se retorciera en su estómago. Carolina pareció sorprendida pero feliz de verlo, presentándolo como Rodrigo, un amigo de los tiempos del hospital. Rodrigo era médico. Aún trabajaba en la misma UCI neonatal donde Carolina había sido enfermera. «Vi que estabas aquí por tu perfil en las redes sociales», dijo Rodrigo a Carolina, aún sujetándole el brazo de una manera que a Rafael no le gustó nada. «Pensé en pasar para saludarte, ver cómo estás. Hace tanto tiempo que no nos vemos». Carolina lo presentó a Rafael y Julia, explicando que Rodrigo había sido uno de los médicos con quienes más trabajaba de cerca en el hospital. Rafael le estrechó la mano con más fuerza de lo necesario, sintiendo una ola de celos que no tenía derecho a sentir. Observó a los dos conversar, notando cómo Carolina sonreía de una manera diferente con Rodrigo, cómo había una historia compartida entre ellos de la que él no formaba parte. Rodrigo era interesante, divertido. Hacía reír a Carolina con historias del hospital, con recuerdos de guardias locas y pacientes memorables. Rafael se apartó, ayudando a los niños con los juegos, pero manteniendo un ojo en Carolina y Rodrigo. Continuaron conversando durante casi una hora, hasta que finalmente Rodrigo se despidió, diciendo que tenía guardia más tarde. Antes de irse, abrazó a Carolina de nuevo y le dijo algo en voz baja al oído que Rafael no pudo oír. Carolina asintió, ruborizándose ligeramente, y entonces Rodrigo se fue. Durante el resto de la fiesta, Rafael estuvo de mal humor. Intentó disimularlo, intentó centrarse en Julia y en la celebración, pero no podía dejar de pensar en Rodrigo, en la forma en que él miraba a Carolina, en la intimidad que claramente existía entre ellos. Cuando la fiesta finalmente terminó y los últimos invitados se fueron, la casa era un desastre de papel picado, globos desinflados y platos sucios. Carolina empezó a limpiar, pero Rafael dijo que podía irse, que él se encargaría del resto. «¿Estás seguro?», preguntó ella, pareciendo cansada pero satisfecha. «Fue un día largo, estoy seguro», respondió Rafael más secamente de lo que pretendía. «Gracias por todo. Fue perfecto». Carolina notó su tono, la tensión que él no conseguía ocultar completamente. «¿Está todo bien?», preguntó ella suavemente. «Parece molesto por algo. Solo estoy cansado», mintió Rafael. Fue un día ajetreado. Ella lo estudió por un momento, aquellos ojos castaños viendo más de lo que él quería mostrar, pero no insistió. «Está bien». Julia se divirtió mucho, eso es lo que importa. «Buenas noches, señor Montero». Después de que ella se fue, Rafael se quedó solo en el salón, medio destruido, rodeado por los restos de la fiesta. Julia ya estaba durmiendo en su habitación, exhausta pero feliz. Él también debería estar feliz. Su hija había tenido el cumpleaños que merecía, un día especial que recordaría para siempre. Pero todo lo que Rafael podía pensar era en Rodrigo, en cómo había aparecido tan a gusto, en cómo Carolina le había sonreído, en cómo había una conexión entre ellos con la que él no podía competir. Fue entonces cuando Rafael percibió la verdad que había estado evitando durante meses. No solo estaba agradecido a Carolina, no solo estaba apreciando su trabajo, había desarrollado sentimientos por ella. Sentimientos profundos, complicados, que iban mucho más allá de la atracción física o la gratitud.
Se preocupaba por ella de una manera que no se preocupaba por nadie desde Mariana. Y la idea de que ella pudiera tener algo con otro hombre, que ella pudiera mirar a alguien como Rodrigo de la misma forma que quizás lo miraba a él, era insoportable. Pero él no tenía derecho a esos sentimientos. Carolina era su empleada. Estaba allí para cuidar de Julia, no para lidiar con los sentimientos confusos de un viudo que apenas sabía lo que estaba sintiendo. Además, ella tenía su propia vida, su propio pasado, sus propias conexiones. Él no podía simplemente suponer que había algo entre ellos, solo porque compartían cenas y conversaciones tardías. Quizás para ella era solo trabajo, solo amistad. Quizás él estaba proyectando sus propios deseos en una situación que era mucho más simple de lo que su corazón quería creer. En los días siguientes, Rafael se mantuvo distante. Volvió a trabajar hasta más tarde, evitando llegar a casa mientras Carolina aún estaba allí. Cuando se encontraban, él era educado pero frío, manteniendo conversaciones cortas y estrictamente profesionales. Carolina notó el cambio. Él vio la confusión y la pena en sus ojos, pero no sabía cómo explicarlo. Cómo decir que estaba celoso sin admitir sus sentimientos. Cómo justificar su comportamiento sin exponer su vulnerabilidad. Una noche, llegó a casa y encontró a Carolina esperándolo en el salón. Julia ya estaba durmiendo. Ella estaba sentada en el sofá, las manos entrelazadas en su regazo, con una expresión seria en el rostro. «Necesitamos hablar», dijo ella cuando Rafael entró. Él supo que no podría evitarlo más. Se sentó en un sillón, manteniendo distancia, esperando. Carolina respiró hondo antes de hablar. «¿Hice algo mal?», preguntó ella directamente. «Usted está diferente desde la fiesta de Julia. Si me pasé de algún límite, si hice algo que le incomodó, necesito saberlo. No puedo trabajar así, con esta tensión en el aire». «No has hecho nada malo», dijo Rafael, pero las palabras salieron tensas. «Fue una fiesta maravillosa. A Julia le encantó». «Entonces, ¿por qué me está evitando?», insistió Carolina. «¿Por qué de repente apenas puede mirarme?». Rafael se quedó en silencio, luchando con las palabras que no conseguían salir. ¿Cómo explicar lo que él mismo apenas entendía? ¿Cómo poner en palabras la confusión de sentimientos que lo dominaban? «No, fue Rodrigo, ¿verdad?», dijo Carolina suavemente, y Rafael sintió su corazón detenerse. Se molestó porque él apareció en la fiesta. «Es tu amigo», dijo Rafael a la defensiva. «Tienes derecho a tener amigos». «Tienes razón», asintió Carolina. «Los tengo». Pero me di cuenta de cómo nos miró, cómo se puso tenso después de que él llegó. Y necesito que entienda una cosa, señor Montero. Rodrigo es un amigo querido, alguien con quien trabajé durante años y a quien respeto mucho. Pero es solo eso, un amigo. Él está prometido, se casa dentro de 3 meses. Apareció en la fiesta para entregarme la invitación personalmente, porque sabe lo mucho que aquel lugar significó para mí y quería que estuviera en su boda». Rafael sintió el alivio inundar su cuerpo, seguido inmediatamente por la vergüenza. Había sacado conclusiones precipitadas. Había dejado que los celos lo controlaran sin siquiera tener hechos. «Lo siento mucho», dijo él en voz baja. «No tenía derecho a molestarme». «Tienes razón. Tus amistades no son asunto mío». Carolina se levantó y caminó hasta quedar frente a él. «No se trata de derechos, Rafael. Se trata de honestidad. Ella lo había llamado por su nombre de pila por primera vez, y eso hizo que algo se moviera dentro de él. Si hay algo más sucediendo aquí aparte de una relación de trabajo, necesitamos hablar de ello. Porque no puedo seguir fingiendo que no siento el cambio en el aire cada vez que estamos en el mismo ambiente. No puedo seguir fingiendo que esos momentos en la cocina, esas conversaciones, no significaron nada». Rafael la miró, viendo la vulnerabilidad expuesta allí, el coraje que ella estaba demostrando al poner sus propios sentimientos sobre la mesa, y percibió que él también necesitaba ser valiente. «No sé lo que estoy sintiendo»,
admitió él. Solo sé que en los últimos meses tú transformaste esta casa, transformaste la vida de Julia, y transformaste la mía también de una manera que yo no estaba preparado para afrontar. Cuando vi a ese hombre contigo, cuando te vi reír con él, sentí algo que no sentía hacía años. Sentí celos, sentí miedo de perderte, y eso me asustó porque no creí que fuera capaz de sentir así de nuevo. Carolina se quedó en silencio procesando sus palabras. Entonces finalmente dijo: yo tampoco sé lo que estoy sintiendo completamente, pero sé que esta casa se volvió más que solo un trabajo para mí. Julia se volvió más que solo una niña que cuido. Y usted se volvió más que solo mi jefe. No sé lo que esto significa. No sé a dónde puede llegar. Solo sé que es real y que fingir que no existe me está haciendo daño. Se quedaron allí, mirándose el uno al otro, el peso de sus confesiones llenando el espacio entre ellos. Rafael se levantó, acortando la distancia, quedando lo suficientemente cerca como para sentir el calor que emanaba de ella. No quiero que te vayas, dijo él. No quiero perderte, pero tampoco sé si estoy listo para esto, para lo que sea esto. Entonces, vayamos despacio, sugirió Carolina. No necesitamos tener todas las respuestas ahora. Solo necesitamos ser honestos el uno con el otro. Y cuidadosos. Julia tiene que ser lo primero siempre. Ella no puede salir herida por nuestras confusiones. De acuerdo, dijo Rafael. Julia es la prioridad. Carolina sonrió entonces, aquella pequeña pero genuina sonrisa que él había aprendido a reconocer. Y entonces, sorprendiendo a ambos, se inclinó y lo besó ligeramente en la mejilla, cerca de la boca, pero no justo en la boca. Un gesto que era al mismo tiempo promesa y pregunta. «Buenas noches, Rafael», susurró ella, y entonces se fue, dejándolo solo con el corazón latiéndole acelerado y la certeza de que nada sería igual que antes. Después de aquella conversación, todo cambió de nuevo, pero de una forma diferente. Había una conciencia mutua ahora, un reconocimiento abierto de que existía algo más allá de lo profesional entre ellos. Rafael empezó a permitir que aquel sentimiento creciera, lentamente, cuidadosamente, como una planta frágil que necesita luz, pero también protección contra vientos muy fuertes. Carolina hacía lo mismo, cada uno respetando el ritmo del otro, probando los límites de esa nueva dinámica. Las semanas que siguieron fueron de una dulzura vacilante, pequeños toques que duraban un segundo más de lo necesario cuando se pasaban la sal en la mesa de la cena. Miradas que se encontraban y se sostenían, comunicando cosas que las palabras aún no estaban listas para decir. Rafael empezó a buscar excusas para quedarse cerca de Carolina, ofreciendo ayuda en la cocina aunque no tuviera habilidad para cocinar, sentándose en el salón para trabajar cuando antes se aislaba en el despacho, solo para estar en el mismo ambiente que ella. Una tarde de sábado, cuando Carolina no tenía que trabajar, pero había aparecido de todos modos, diciendo que Julia le había pedido que viniera a ver el nuevo rompecabezas que había ganado, los tres fueron juntos al parque. Fue un paseo sencillo, común, pero que para Rafael significó mucho más. Caminaron lado a lado mientras Julia corría delante, deteniéndose para mirar cada árbol, cada pajarito, cada perro que pasaba. Las manos de Rafael y Carolina se tocaron accidentalmente algunas veces, y la quinta o sexta vez, él entrelazó sus dedos en los de ella sin pensar. Carolina lo miró, sorprendida, pero no retiró la mano. Solo sonrió y le devolvió el apretón, y continuaron andando así, de la mano como una pareja cualquiera, un sábado cualquiera, con una niña corriendo delante de ellos. Julia finalmente se dio cuenta y regresó corriendo. «¿Están saliendo?», preguntó ella con la franqueza devastadora de los niños. «¿Cómo papá hace con mamá en las fotos?». Rafael se quedó paralizado. Nadie había hablado de Mariana en meses, y oír a Julia mencionarla tan casualmente lo tomó por sorpresa. Carolina le apretó la mano, un gesto de apoyo silencioso, pero no respondió por su hija. Era una pregunta para que Rafael respondiera.
Se agachó a la altura de Julia, eligiendo las palabras con cuidado. Mamá siempre será importante para nosotros, mi amor. Pero a veces las personas encuentran a otras personas especiales en la vida también. Y Carol es muy especial para nosotros, ¿verdad? Julia pensó por un momento, aquella seriedad de siempre en su carita pequeña. Me gusta mucho Carol, dijo finalmente. Y creo que a mamá también le gustaría si estuviera aquí. Rafael sintió las lágrimas amenazar con aparecer, pero las contuvo. Abrazó a su hija fuerte, sintiendo que su corazón dolía y se curaba al mismo tiempo. Carolina se arrodilló junto a ellos y los envolvió a los dos en un abrazo. Y allí, en medio del parque, los tres se quedaron pegados, formando una unidad frágil pero real. Aquella noche, después de que Julia se durmió, Rafael y Carolina se quedaron en la terraza del apartamento, mirando la ciudad iluminada abajo. Rafael abrió una botella de vino y sirvió 2 copas. Brindaron sin decir por qué, simplemente dejando que el momento hablara por sí mismo. El vino era bueno, tinto y con cuerpo, y lo fueron bebiendo despacio mientras conversaban sobre todo y nada. «Tengo miedo», admitió Rafael después de un largo silencio. «Miedo de estropear esto. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que te des cuenta de que mereces a alguien mejor, alguien menos complicado, alguien sin todo este bagaje». Carolina le cogió la mano. «Todo el mundo tiene bagaje, Rafael. Yo también tengo el mío. Yo también tengo miedo. Miedo de que todavía estés tan anclado en el pasado que no consigas realmente abrirte al presente. Miedo de que yo sea solo una distracción temporal, alguien para llenar un vacío, pero no para realmente formar parte de tu vida. Pero a pesar de todo ese miedo, quiero intentarlo. Porque lo que siento cuando estoy contigo y con Julia es más fuerte que cualquier miedo». Se besaron entonces, por primera vez de verdad. Fue un beso lento, cauteloso, lleno de preguntas y promesas no dichas. Rafael sintió como si algo dentro de él se destrancara finalmente, una puerta que había estado cerrada hacía tanto tiempo que había olvidado que existía. Las manos de Carolina eran suaves en su rostro, y él la atrajo más cerca, profundizando el beso, dejando que la necesidad y el deseo que había estado reprimiendo durante meses finalmente salieran a la superficie. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Carolina apoyó la frente en la suya, los ojos cerrados. «Necesitamos tener cuidado», susurró ella. «Necesitamos ir despacio por Julia. No puedo involucrarme completamente si no estamos seguros de que es esto lo que realmente quieres». «Quiero», dijo Rafael con una certeza que lo sorprendió. «Te quiero a ti. Quiero esto. Nos quiero a nosotros». Pero incluso mientras decía esas palabras, una parte de él comenzó a entrar en pánico. Todo era demasiado rápido, demasiado intenso. Había pasado años construyendo murallas alrededor de su corazón. Y ahora Carolina las estaba derribando todas con una facilidad que lo asustaba. ¿Qué pasaría si se entregaba completamente y perdía de nuevo? ¿Qué pasaría si permitía que Julia se encariñara aún más con Carolina y luego todo salía mal? ¿Cómo proteger a su hija? ¿Cómo protegerse a sí mismo de una potencial pérdida que parecía resonar tan dolorosamente la primera? En los días siguientes, Rafael comenzó a retroceder. No de forma consciente o intencional, sino instintivamente, como un animal herido que vuelve a su guarida. Volvió a trabajar hasta más tarde, empezó a aceptar viajes de negocios que antes rechazaba, encontró excusas para no estar en casa cuando sabía que Carolina estaría allí. Cuando estaban juntos, él era cordial pero distante, creando una pared invisible que Carolina sentía pero no entendía. Ella intentó conversar algunas veces, preguntando si había hecho algo mal, si él estaba teniendo dudas. Rafael negaba, decía que estaba solo, ocupado con el trabajo, que tenía mucho en la cabeza, pero ambos sabían que era mentira. La verdad era que Rafael estaba con miedo. Miedo de entregarse y perder todo de nuevo. Miedo de que la felicidad fuera siempre temporal, siempre seguida por dolor.
Miedo de que si permitía amar a Carolina completamente, el universo encontraría una forma de arrancarla de él también. Una noche, Carolina lo confrontó. Era tarde, Julia ya dormía hacía horas, y Rafael estaba en el despacho, fingiendo trabajar, cuando en realidad solo estaba mirando la pantalla del ordenador sin ver nada. Carolina entró sin llamar, cosa que ella nunca hacía, y cerró la puerta detrás de sí. «Tenemos que parar con esto», dijo ella sin preámbulos. «O avanzamos o volvemos a ser solo jefe y empleada. Pero este punto intermedio me está matando y tampoco le está haciendo bien a Julia». Rafael la miró, viendo la frustración y el dolor en los ojos castaños. «¿Qué quieres que diga?», preguntó él sintiéndose acorralado. «Quiero que sea honesto», respondió Carolina. «Quiero que me diga si ese beso significó algo o si fue solo un momento de debilidad. Quiero que me diga si cuando dijo que me quería, realmente lo quiso decir o si se estaba engañando a sí mismo». «Significó», dijo Rafael, las palabras saliendo ásperas. «Significó todo. Y es exactamente por eso que tengo miedo. Porque no puedo perder de nuevo, Carolina. No sobreviviría». «No me vas a perder», dijo ella acercándose. «Estoy aquí, estoy justo aquí, delante de ti, queriendo quedarme. Pero necesitas dejarme entrar de verdad. Necesitas dejar de alejarme cada vez que las cosas se vuelven demasiado reales». «No sé si puedo», admitió Rafael con la voz quebrada. «No sé si soy lo suficientemente fuerte para esto». Carolina se quedó en silencio por un momento, procesando. Entonces dijo algo que Rafael no esperaba. «Usted ya es fuerte, Rafael. Ha criado a una niña solo durante 4 años. Ha construido una carrera de éxito mientras lidiaba con un luto inmenso. Ha sobrevivido a lo peor que la vida puede lanzar a alguien. Eso es fuerza. Pero ¿sabe lo que exige aún más fuerza? Permitirse ser feliz de nuevo. Permitirse ser vulnerable. Eso asusta mucho más que el dolor, porque cuando estás en el dolor, al menos sabes qué esperar. Pero la felicidad es impredecible, es aterradora, porque siempre existe el riesgo de perderla. Pero vivir con miedo a ser feliz no es vivir, Rafael. Es solo existir». Las palabras de ella lo golpearon con la fuerza de un puñetazo. Ella tenía razón. Él sabía que la tenía. Él había pasado años simplemente existiendo, sobreviviendo día tras día, pero nunca realmente viviendo. Y ahora, que la posibilidad de vivir de verdad estaba allí, delante de él, en la forma de esa mujer extraordinaria que había entrado en su vida tan silenciosamente pero cambiado tanto. Él estaba demasiado aterrorizado para agarrarla. «Dame tiempo», pidió él. «Por favor, solo dame un poco más de tiempo para procesar todo esto». Carolina asintió lentamente, pero él vio la duda en sus ojos. «Está bien, pero necesita decidir pronto, Rafael, porque no puedo quedarme aquí, viéndote todos los días, queriendo estar contigo pero siendo mantenida a distancia. No es justo conmigo, y definitivamente no es justo con Julia, que está percibiendo la tensión entre nosotros, incluso sin entender lo que está pasando». Ella salió del despacho, dejando a Rafael solo con sus pensamientos torturados. Él sabía que ella tenía razón. Sabía que necesitaba decidir, que no podía quedarse en ese limbo emocional para siempre. Pero ¿cómo elegir entre el miedo y la esperanza cuando el miedo era tan familiar, tan conocido, tan seguro en su previsibilidad? La decisión acabó siendo tomada por él de una forma que no esperaba. Una semana después, Rafael tuvo que viajar a una conferencia en Barcelona. Serían 3 días fuera, y le pidió a Carolina que se quedara con Julia durante ese período. Ella aceptó, como siempre hacía, profesional y cuidadosa. Pero había una distancia nueva entre ellos, una frialdad educada que dolía más que cualquier discusión abierta.
Durante el viaje, Rafael se sorprendió pensando en Carolina constantemente. Cada conferencia a la que asistía le hacía pensar en algo que quería contarle después. Cada comida le recordaba las cenas que compartían. Cada noche, solo en el hotel le hacía sentir la ausencia de ella de una forma física, dolorosa. Llamaba a casa todos los días para hablar con Julia, y la niña siempre pedía hablar con Carol también, como si las dos fueran un paquete inseparable. Y quizás lo eran, percibió Rafael. Quizás Carolina ya se había vuelto una parte tan esencial de sus vidas que separarla sería como arrancar un pedazo de sí mismos. El segundo día estaba en el vestíbulo del hotel cuando vio a una pareja. Eran jóvenes, quizás de unos 30 años, y la mujer estaba embarazada, la barriga grande sugiriendo que el bebé nacería pronto. El hombre tenía la mano en su barriga, sintiendo al bebé patear probablemente, y ambos reían con aquella alegría pura de los futuros padres. Rafael sintió que algo se rompía dentro de él al ver aquella escena. Fue como si todos los recuerdos que había mantenido encerrados salieran a la superficie de golpe. Él y Mariana así, tocando su barriga, sintiendo a Julia moverse, haciendo planes para el futuro. La emoción, la esperanza, el amor desbordante. Y entonces el hospital, el parto complicado, los médicos corriendo, las máquinas pitando, el silencio terrible después, la vida y la pérdida ocurriendo simultáneamente, Julia naciendo en el mismo momento en que Mariana partía. Rafael salió del hotel y caminó sin rumbo por las calles de Barcelona, lágrimas corriendo por su rostro sin que él intentara esconderlas. Lloró por primera vez en años, realmente lloró, no aquel llanto contenido y silencioso que a veces se escapaba de madrugada, sino un llanto profundo y liberador que venía de un lugar que él había mantenido encerrado por demasiado tiempo. Lloró por Mariana, por la vida que habían planeado y nunca tuvieron. Lloró por Julia, por todo lo que ella perdió antes incluso de cobrar conciencia. Y lloró por sí mismo, por los años que pasó solo sobreviviendo, castigándose por estar vivo, negándose cualquier oportunidad de felicidad porque creía que no la merecía. Pero mientras lloraba, algo empezó a quedar claro. Mariana se había ido, y ninguna cantidad de culpa o luto la traería de vuelta. Pero la vida continuaba. Julia estaba creciendo, y había una mujer extraordinaria que, contra todo pronóstico, había entrado en sus vidas y les había mostrado que era posible empezar de nuevo sin olvidar, que era posible honrar el pasado mientras se construía un futuro. Carolina no estaba intentando reemplazar a Mariana, nunca lo intentó. Ella estaba simplemente siendo ella misma, auténtica y verdadera, ofreciendo amor de una forma diferente, pero no menos valiosa. Rafael regresó al hotel y llamó a casa. Carolina contestó, su voz cuidadosa y formal. «¿Cómo va el viaje?», preguntó ella. «Terrible», respondió Rafael honestamente. «Porque estoy aquí y tú estás allí. Porque estoy desperdiciando tiempo intentando proteger un corazón que ya es tuyo, quieras o no. Porque finalmente entendí que intentar no sentir no me protege de nada, solo me priva de vivir». Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego Carolina dijo en voz baja, «¿Qué estás diciendo, Rafael?» «Estoy diciendo que te amo», respondió él, y las palabras salieron más fáciles de lo que imaginó. «Estoy diciendo que tengo miedo, sí, pero que el miedo a vivir sin ti es mucho mayor que el miedo a abrirme a esto. Estoy diciendo que cuando regrese quiero hablar de verdad sobre nosotros, sobre cómo hacer que esto funcione, sobre cómo construir algo real». Oyó a Carolina respirar hondo, oyó lo que parecían ser lágrimas contenidas. «Yo también te amo», dijo ella finalmente. «Te amo a ti y amo a Julia, y estaré aquí cuando regreses, lista para hablar, lista para intentarlo». Hablaron, un poco más, palabras suaves y esperanzadoras, haciendo planes vagos para cuando él regresara.
Cuando colgaron, Rafael se sintió más ligero de lo que se había sentido en años. Había dicho en voz alta lo que su corazón ya sabía hacía meses. Había elegido la esperanza sobre el miedo. Había dado el salto. Pero cuando regresó a Madrid 2 días después, emocionado y nervioso, con un regalo que había comprado para Carolina en una pequeña tienda de Barcelona, encontró la casa demasiado silenciosa. Julia estaba allí, jugando en el salón bajo la mirada de su abuela materna, doña Marta. Rafael se extrañó inmediatamente. ¿Por qué estaba allí la abuela? Carolina tuvo que irse, explicó doña Marta, evitando mirarlo directamente. Me llamó diciendo que tenía un compromiso urgente y me pidió que viniera a quedarme con Julia hasta que llegaras. Rafael sintió algo helado recorrer su espalda. ¿Qué tipo de compromiso?, preguntó, intentando mantener la voz tranquila. Doña Marta dudó antes de responder. No dijo específicamente, pero mencionó que necesitaba resolver algunas cosas personales. Te dejó una carta. Una carta. Rafael cogió el sobre que doña Marta le extendió, las manos temblándole ligeramente. Agradeció a la abuela. Esperó a que ella se fuera después de despedirse de Julia y solo entonces abrió el sobre. La letra de Carolina era esmerada, cada palabra formada con cuidado. La leyó una vez, 2, 3, intentando entender. Rafael, comenzaba la carta, he pensado mucho en los últimos días, sobre nosotros, sobre lo que dijiste por teléfono, sobre todo lo que ha pasado desde que entré en tu vida. Y me di cuenta de que, por mucho que te ame, por mucho que ame a Julia, no puedo quedarme en un lugar donde todavía soy una duda. Dijiste palabras hermosas por teléfono y creo que fueron sinceras en ese momento. Pero cuando colgué, me quedé pensando en todo lo que pasó antes, en cómo retrocedías cada vez que nos acercábamos demasiado, en cómo el miedo siempre gana al final. Y entendí que las palabras no bastan. Necesito certeza, un compromiso real, no promesas hechas en un momento de emoción durante un viaje. No quiero ser la persona que eliges porque tienes miedo de estar solo. Quiero ser la persona que eliges, porque no puedes imaginar tu vida sin ella, miedo o no. Así que voy a dar un paso atrás. Voy a salir de esta situación para que puedas tener claridad de verdad, sin mi presencia confundiéndolo todo. Si después de un tiempo sigues teniendo certeza, si sigues queriendo esto de verdad, búscame. Pero no puedo seguir esperando mientras decides si el amor que sientes vale la pena el riesgo. Cuida de Julia, cuida de ti. Y perdóname por no ser lo suficientemente fuerte para seguir en esta incertidumbre. Con todo mi amor, Carolina. Rafael leyó la carta una vez más, sintiendo el pánico crecer en su pecho. Ella se había ido. No solo había dejado el trabajo, sino que se había apartado completamente de sus vidas. Y él no podía culparla. Ella tenía razón en todo lo que dijo. Él había avanzado y retrocedido tantas veces que ella ya no podía confiar en que él realmente sabía lo que quería. Y ahora, cuando finalmente tenía certeza, cuando estaba listo para comprometerse de verdad, era demasiado tarde. Julia se acercó a él, tirándole de la manga de la camisa. «¿Dónde está Carol, papá?», preguntó con los ojos grandes, llenos de expectación. Ella dijo que volvería pronto. Hice un dibujo para enseñárselo. Rafael se agachó y abrazó a su hija, intentando encontrar las palabras adecuadas. Carol tuvo que resolver unas cosas, mi amor. No podrá venir a trabajar aquí por un tiempo, pero volverá, ¿verdad?, insistió Julia, empezando a angustiarse. Prometió que mañana haríamos galletas. Lo prometió, papá. No lo sé, amor, respondió Rafael honestamente, sintiendo su corazón desgarrarse al ver las lágrimas comenzar a correr por el rostro de su hija. Espero que sí, pero no lo sé. Julia empezó a llorar de verdad, aquel llanto inconsolable de niño que perdió algo importante y no entiende por qué. Rafael la cogió en brazos y la llevó a la habitación, sentándose en la cama y acunándola mientras ella sollozaba. Repetía el nombre de Carolina entre sollozos.
preguntando por qué se había ido, si había sido porque Julia había sido mala, si había hecho algo mal. «No hiciste nada malo», aseguró Rafael con su propia voz quebrada. «Nada de esto es culpa tuya, mi amor. Fue culpa mía. Yo lo estropeé todo». Se quedaron así durante horas, hasta que Julia finalmente se durmió exhausta de tanto llorar. Rafael la acostó en la cama, la cubrió con cuidado y se quedó allí observando a su hija dormir. Parecía tan pequeña, tan frágil. Y él había permitido que ella se encariñara con Carolina. Había dejado que la mujer se convirtiera en una parte esencial de la vida de la niña. Y ahora ambos estaban pagando el precio de su indecisión, de su miedo cobarde. Pasó la noche en vela, sentado en el salón oscuro, con la carta de Carolina en las manos. La leyó y releyó innumerables veces, cada palabra hiriéndole más profundamente. Ella había sido tan cuidadosa al escribir, tan respetuosa incluso en el dolor. No lo culpaba directamente, no era cruel, solo honesta. Y esa honestidad dolía más que cualquier acusación podría doler. A la mañana siguiente, Julia se despertó pidiendo a Carolina incluso antes de abrir los ojos por completo. Cuando recordó que la cuidadora no estaba allí, empezó a llorar de nuevo. Rafael intentó distraerla con dibujos animados, con promesas de helado, con cualquier cosa. Pero nada funcionaba. La niña quería a Carolina, punto. Rafael llamó a la oficina y dijo que no iría a trabajar. Necesitaba quedarse con Julia, pero más que eso, necesitaba pensar. Necesitaba descubrir cómo arreglar lo que había roto. Pasó el día en casa con su hija, intentando estar presente, pero su mente estaba siempre en Carolina. ¿Dónde estaría ella? ¿Qué estaría haciendo? ¿Se arrepentiría de haberse ido? ¿O estaría aliviada de haber salido finalmente de aquella situación imposible? Por la tarde, mientras Julia dormía la siesta en el sofá después de haberse cansado de llorar, Rafael fue al despacho y abrió el portátil. Buscó a Carolina en las redes sociales, algo que nunca había hecho antes. Encontró su perfil, sencillo y sin muchas actualizaciones. Las últimas fotos eran de ella con Julia, ambas sonriendo, haciendo muecas divertidas, cubiertas de harina después de hacer un bizcocho. Había amor genuino en aquellas imágenes, no solo en la sonrisa de Carolina, sino en la forma en que miraba a la niña, como si Julia fuera suya también. Rafael se dio cuenta entonces de la magnitud de lo que había perdido. Carolina no era solo una cuidadora por la que había desarrollado sentimientos. Era alguien que amaba a Julia genuinamente, que se preocupaba por ambos de una forma que iba más allá del deber o la obligación. Se había convertido en familia, y él la había dejado escapar porque estaba demasiado atrapado en el pasado para permitirse un futuro. En los días que siguieron, la casa volvió al vacío de antes, pero ahora era peor, porque Rafael sabía cómo era tener aquel espacio lleno de vida, de risas, de amor. Sabía lo que faltaba y esa conciencia hacía la ausencia insoportable. Julia lloraba todas las noches pidiendo a Carolina. Rafael intentó contratar a otra cuidadora, pero la niña se negaba, diciendo que solo quería a Carol, a nadie más. Una semana después, Rafael estaba en el despacho intentando concentrarse en un contrato cuando su secretaria, Leticia, llamó a la puerta. Ella fue quien le había recomendado a Carolina meses atrás y tenía un aire preocupado en el rostro. ¿Puedo hablar con usted un minuto?, preguntó ella. Rafael asintió agradecido por la distracción. Leticia entró y cerró la puerta, sentándose en la silla frente a su mesa. «Disculpe que me meta», comenzó ella, «pero hablé con Carolina ayer. Me contó que dejó el trabajo. No entró en detalles, pero quedó claro que hay algo más pasando. Y usted, disculpe que lo diga, está hecho un desastre. Así que voy a ser directa. ¿Está enamorado de ella?». Rafael se sorprendió con la pregunta directa, pero no tenía energía para mentir. «Sí», admitió, «lo estoy». «¿Y ella de usted?». «Sí», dijo Rafael, «al menos lo era, antes de que lo estropeara todo». Leticia suspiró. «¿Sabe cuánto tiempo lo conozco?». 10 años. Trabajé con usted antes de Mariana, durante el matrimonio, después de que ella se fue.
Lo vi cerrarse completamente después de su partida. Lo vi convertirse en un robot, solo trabajo y más trabajo, sin permitir que nada humano entrara. Y en los últimos meses, por primera vez, lo vi volver a ser gente. Lo vi sonreír de verdad, llegar más temprano, salir más temprano, hablar de Julia con aquel brillo en los ojos que los padres tienen cuando están realmente presentes. Fue por Carolina, ¿verdad? Fue, confirmó Rafael. Ella lo cambió todo. Cambió a Julia, me cambió a mí. Entonces, ¿por qué diablos está aquí, enterrado en contratos, en lugar de estar allá afuera luchando por ella? Preguntó Leticia con aquella franqueza que solo años de amistad permitían. Porque ella dijo que necesita que yo tenga certeza, explicó Rafael, que no puede quedarse esperando mientras yo decido. Y ella tiene razón. Yo vacilé tantas veces que ella ya no puede confiar en mí. Leticia sacudió la cabeza. Rafael, usted es un hombre inteligente, pero a veces es demasiado tonto en cuestiones emocionales. Certeza no es algo que se tiene sentado aquí pensando. Certeza es algo que se demuestra con acciones. Ella no quiere sus palabras. Ya ha tenido suficientes palabras. Ella quiere ver que usted está dispuesto a luchar, a correr riesgos, a ponerse vulnerable de verdad. ¿Y cree que ella se fue porque no lo ama? Ella se fue precisamente porque lo ama demasiado como para quedarse en un lugar donde es tratada como una opción, no como una prioridad. Las palabras de Leticia resonaron en la cabeza de Rafael el resto del día. Ella tenía razón, por supuesto. Carolina no necesitaba más promesas vacías, más declaraciones de amor hechas en momentos convenientes. Necesitaba pruebas. Necesitaba ver que él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperarla, que ella no era solo una cosa más en su vida, sino la cosa más importante, junto con Julia. Aquella noche, Rafael se sentó con su hija después de la cena que apenas habían tocado. Julia estaba callada, aquella tristeza pesada regresando, la misma que él había visto tanto en los primeros años después de que Mariana se fue. Amor, empezó con cuidado. ¿Recuerdas cuando hablamos de mamá en el parque con Carol? Julia asintió, sus ojos poniéndose atentos. Dijiste que creías que a mamá le gustaría Carol, recordó Rafael. ¿Todavía lo crees? Sí, respondió Julia en voz baja. Mamá querría que fuéramos felices. Y yo soy feliz cuando Carol está aquí. Yo también, admitió Rafael. Yo también soy feliz cuando ella está aquí, más feliz de lo que he sido en mucho, mucho tiempo. Y cometí un gran error, Julia. Dejé ir a Carol porque tenía miedo. Miedo de ser feliz de nuevo, miedo de perder de nuevo. Pero, ¿sabes qué me di cuenta? Que tener miedo y perder a Carol por eso es mucho peor que tener miedo e intentarlo de todos modos. «¿Entonces vamos a buscarla?», preguntó Julia, la esperanza iluminando su rostro por primera vez en días. «¿Vamos a traerla de vuelta?». «Voy a intentarlo», prometió Rafael. «Pero no sé si funcionará, mi amor». La lastimé. «Puede que ella no quiera volver. ¿Entiendes?». Julia pensó por un momento, luego dijo con esa extraña sabiduría de los niños: «Tienes que demostrarle que cambiaste, papá. No solo hablar, tienes que demostrarlo». Y ella tenía razón, Rafael se dio cuenta. Julia, a sus 5 años, entendía mejor que él lo que necesitaba hacerse. No bastaba con decirlo. Él necesitaba demostrarlo. Necesitaba probar que Carolina no era una fase pasajera, no era una distracción conveniente, sino alguien sin quien ya no podía imaginar su vida. Necesitaba ser vulnerable de verdad, arriesgar el rechazo, exponer su corazón completamente, porque eso era lo que el amor verdadero exigía. No garantías, no seguridad, sino el coraje de saltar sin red de seguridad. Aquella noche, después de acostar a Julia, Rafael se quedó despierto planeando. Sabía dónde vivía Carolina. Tenía la dirección en los registros de empleada. Sabía que ella probablemente no querría verlo, que había construido esa distancia precisamente para protegerse. Pero él iría allí. Iría a su puerta y haría lo que debería haber hecho semanas atrás: luchar por ella, luchar por ellos.
Porque algunas cosas en la vida valían el riesgo, valían el miedo, valían la posibilidad de más dolor. Y Carolina finalmente lo entendía. Valía todo. La mañana llegó despacio, con aquella luz grisácea típica de Madrid que no anunciaba si sería un día de sol o de lluvia. Rafael se despertó a las 5, después de haber dormido solo unas horas. Se arregló con cuidado, eligiendo ropa casual en lugar del traje que normalmente usaba. Vaqueros y una camisa azul clara, sencilla, sin la armadura profesional que solía vestir. Hoy no iba como el abogado exitoso, el hombre siempre en control. Iba como simplemente Rafael, un hombre apasionado y asustado que finalmente había aprendido que la vulnerabilidad no era debilidad. Julia se despertó temprano también, como si sintiera que algo importante iba a suceder. Entró en la habitación de Rafael todavía en pijama, arrastrando su osito de peluche. «¿Vamos a ver a Carol hoy?», preguntó la voz llena de esperanza cautelosa. «Voy», corrigió Rafael, arrodillándose a su altura. «Tú te quedarás con la abuela Marta hoy. Pero papá intentará traer a Carol de vuelta, ¿de acuerdo? ¿Me apoyarás?» Julia abrazó a su padre fuerte. «Te quiero, papá. Y Carol también te quiere. Sé que te quiere. ¿Cómo lo sabes?», preguntó Rafael, genuinamente curioso. «Porque ella te mira de la misma manera que tú la miras a ella», explicó Julia con simplicidad. Con esa mirada de feliz, Rafael sintió los ojos arder con lágrimas que se obstinaban en aparecer. Abrazó a su hija más fuerte, agradeciendo en silencio por la niña extraordinaria que era, por haber heredado la sensibilidad y el corazón abierto de su madre. Después de dejar a Julia con doña Marta y explicar rápidamente la situación, Rafael cogió el coche y condujo hasta el barrio donde vivía Carolina. Era una zona más sencilla del este de Madrid, lejos de los rascacielos y apartamentos de lujo a los que Rafael estaba acostumbrado. Las calles eran estrechas, con casas adosadas y edificios de 3 o 4 plantas sin portero. Los niños jugaban en la acera a pesar de ser temprano. Las mujeres abrían las ventanas para tender la ropa. La vida transcurría de forma más visible, más comunitaria que en las urbanizaciones cerradas donde él vivía. Rafael encontró la dirección, un edificio bajo pintado de beige descolorido, y subió los 3 tramos de escaleras hasta el apartamento de Carolina. Se quedó parado frente a la puerta por un largo momento, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Ensayó mentalmente lo que iba a decir, pero todas las palabras parecían inadecuadas. ¿Cómo resumir en frases lo que sentía? ¿Cómo explicar la transformación que había ocurrido dentro de él? Finalmente reunió coraje y tocó el timbre. Oyó pasos al otro lado, una pausa, y entonces la puerta se abrió solo unos centímetros, la cadena de seguridad aún puesta. Carolina apareció en la rendija, y Rafael sintió que el corazón se le encogía al verla. Parecía cansada, con ojeras profundas y el rostro sin maquillaje, el cabello recogido en un moño descuidado. Llevaba ropa vieja de casa, un pantalón de chándal y una camiseta grande. Pero para Rafael, ella era lo más bonito que había visto. «Rafael», dijo ella, la sorpresa clara en su voz. «¿Qué haces aquí?» «Vine a verte», respondió él, la voz saliendo más ronca de lo que pretendía. «Vine a pedirte que regreses, por favor». Carolina cerró los ojos por un momento, respirando hondo. «No podemos hacer esto de nuevo», dijo ella sin abrir la puerta completamente. «Te lo dije en la carta. No puedo seguir en este vaivén emocional». «Lo sé», asintió Rafael rápidamente. «Y tenías toda la razón. Yo vacilé, yo retrocedí, dejé que el miedo hablara más alto. Pero he aprendido, Carolina. He aprendido de la peor forma posible perdiéndote. Y ahora estoy aquí, sin excusas, sin justificaciones, solo pidiendo una oportunidad para mostrarte que he cambiado». «Las palabras son fáciles, Rafael», dijo Carolina, y él oyó el dolor en su voz. «Ya has dicho cosas bonitas antes». «Lo sé», admitió él. «Por eso no vine solo con palabras.
Vine a mostrarte que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Dime lo que necesitas de mí, Carolina. Dime lo que tengo que hacer para probar que no estoy jugando, que no eres una fase o una conveniencia, sino la persona que elijo, la persona que quiero a mi lado, todos los días, con miedo o sin miedo. Carolina finalmente abrió la puerta completamente, dejando caer la cadena. Se apoyó en el marco, con los brazos cruzados en una postura defensiva. ¿Entiende por qué me fui?, preguntó ella. No fue porque no te ame, fue precisamente porque te amo demasiado. Me encariñé con Julia, me encariñé contigo, me permití imaginar un futuro juntos. Y cada vez que retrocedías, cada vez que ponías esa pared entre nosotros, yo moría un poco, porque veía cuánto luchabas contra lo que sentías, y yo no podía forzarte a elegir estar conmigo. Eso tenía que venir de ti, de verdad, sin reservas. Tienes razón, dijo Rafael dando un paso más cerca, y está viniendo de mí ahora. No porque estoy solo y necesito a alguien, no porque Julia está triste sin ti, aunque lo esté, sino porque me di cuenta de que en los últimos meses tú me enseñaste a vivir de nuevo. Tú no borraste a Mariana de mi memoria, nunca intentaste hacerlo. Pero me mostraste que es posible llevar el amor que sentí por ella mientras construyo un amor nuevo, diferente, pero no menos importante, contigo. Me mostraste que honrar a quien se fue no significa aferrarse al pasado. Significa vivir plenamente en el presente, porque eso es lo que ellos habrían querido para nosotros. Carolina tenía lágrimas en los ojos ahora, pero aún mantenía la postura defensiva. ¿Y si vuelve a tener miedo?, preguntó ella. ¿Y si dentro de un mes o 6 meses vuelve a retroceder? Yo no aguanto más esto, Rafael. Mi corazón no aguanta. Entonces déjame demostrarlo, pidió Rafael extendiendo la mano. Dame la oportunidad de mostrarte que esta vez es diferente, que esta vez no voy a huir, que esta vez te elijo a ti, nos elijo a nosotros, elijo construir algo real, aunque eso signifique ser vulnerable, aunque eso signifique arriesgarme a salir herido. Porque vivir sin ti, Carolina, es mucho peor que cualquier miedo que pueda tener. Carolina miró la mano extendida, dudando. Rafael vio la lucha que ocurría dentro de ella, la razón peleando con el corazón. Él esperó, sin presionar, dándole el tiempo que necesitara para decidir. Los segundos parecieron horas, pero finalmente Carolina extendió su mano y la puso en la de él. Rafael la atrajo suavemente, acortando la distancia entre ellos, y la abrazó. Ella resistió solo un segundo antes de ceder, rodeándolo con los brazos y dejando que las lágrimas finalmente cayeran. Tenía tanto miedo, confesó ella contra su pecho. Miedo de haber tomado la decisión equivocada, miedo de que nunca vinieras a buscarme, miedo de haberlos perdido a ti y a Julia para siempre. Nunca nos perdiste, aseguró Rafael, acariciándole el cabello. Siempre fuimos tuyos. Julia te ama, yo te amo, y haremos que esto funcione, lo prometo. No será perfecto, tendremos discusiones, tendremos momentos difíciles, pero enfrentaremos todo juntos, sin huir, sin retroceder. Se quedaron así por largos minutos, simplemente abrazándose, dejando que el abrazo dijera todo lo que las palabras no podían. Finalmente Carolina se separó un poco y lo miró. ¿Julia está bien?, preguntó con la preocupación clara en su voz. Llora por ti todas las noches, admitió Rafael. Rechaza a otra cuidadora, dice que solo te quiere a ti. Ella me mandó venir aquí en realidad. Dijo que necesitaba mostrarte que cambié, no solo hablar. Carolina rió entre lágrimas. Es muy lista. Sí, asintió Rafael con una sonrisa. Más lista que su padre. Ella entendió antes que yo lo que realmente importa. Él dudó por un momento, entonces dijo, hay una cosa más que necesito decirte. Hablé con Mariana ayer. Quiero decir, fui al cementerio por primera vez en años y hablé con ella. Le conté sobre ti, sobre cuánto cambiaste nuestra vida. Y sé que puede parecer extraño, pero sentí como si ella me estuviera dando permiso, ¿sabes? Como si estuviera diciendo que está todo bien, que puedo seguir adelante.
que ella quiere que Julia y yo seamos felices. Carolina le tocó el rostro con ternura. Estoy segura de que ella quiere, dijo suavemente. Una madre siempre quiere que su hijo sea feliz, sea de la forma que sea. Y Mariana vive en Julia, Rafael. Vive en sus ojos, en su sonrisa, en su sensibilidad. Ella nunca será olvidada. Lo sé, dijo Rafael, y no quiero olvidar. Solo quiero aprender a recordar sin dolor, ¿sabes? Recordar con gratitud por el tiempo que tuvimos, no con culpa por estar aquí cuando ella no está. Carolina asintió, comprendiendo. Entonces hagamos esto. Construyamos algo nuevo, pero honrando el pasado. Mariana siempre tendrá un lugar en nuestra historia, porque es parte esencial de quién eres tú, de quién es Julia. Pero crearemos nuestros propios momentos también, a nuestra propia historia. Me gusta eso, dijo Rafael, atrayéndola más cerca de nuevo. Me gusta mucho eso. Se besaron entonces, un beso diferente de los anteriores. No tenía la vacilación del primero ni la urgencia del segundo. Era un beso de promesa, de compromiso, de dos supervivientes que habían decidido dejar de solo sobrevivir y empezar a vivir. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo, ese tipo de sonrisa que viene de dentro, que ilumina todo el rostro. «Ven conmigo», pidió Rafael. «Ven a casa. Julia te está esperando. Doña Marta está con ella, pero ella te necesita. Nosotros te necesitamos. Voy», prometió Carolina, «pero no como empleada. Si vamos a hacer esto, será como una familia de verdad. Ya no seré la cuidadora contratada. Seré parte de vuestras vidas en todos los sentidos». «Exactamente lo que quiero», asintió Rafael. «Por cierto, hablando de eso, hay algo que quiero preguntarte. Pero vamos con calma. No es nada de matrimonio todavía. Solo quiero que sepas que mis intenciones son serias. Quiero que te mudes al apartamento. Quiero despertar todos los días contigo allí. Quiero construir una vida juntos, no solo tenerte visitando unas horas al día». Carolina se sorprendió. «¿Estás seguro?» «Es un gran paso, Rafael. Estoy completamente seguro», afirmó él. «Nunca estuve tan seguro de nada en la vida. Pero si crees que es demasiado rápido, podemos ir despacio. Lo importante es que estemos juntos de alguna forma». Carolina pensó por un momento, luego sonrió. «¿Sabes una cosa? Pasé tanto tiempo siendo cautelosa, siendo cuidadosa, protegiendo mi corazón. ¿Y a dónde me llevó eso? A una semana miserable lejos de ti y de Julia. Así que sí, hagámoslo. Seamos valientes. Construyamos esta familia juntos». Rafael la levantó del suelo y la hizo girar, haciéndola reír. Cuando la volvió a bajar, ella tenía las mejillas sonrojadas y los ojos brillando de esa manera que él tanto amaba. «Voy a recoger algunas cosas», dijo ella, «y vamos juntos a buscar a Julia. Me imagino su carita cuando me vea». Media hora después, estaban en el coche de Rafael, conduciendo de regreso al barrio Salamanca. Carolina estaba en el asiento del pasajero, su mano entrelazada con la de él sobre la palanca de cambios. Hablaban de cosas prácticas ahora, sobre cómo sería la logística de vivir juntos, sobre qué contarle a Julia, sobre cómo presentar este cambio a las otras personas de sus vidas. Pero había una ligereza en la conversación, una alegría subyacente que hacía especiales incluso los asuntos más mundanos. Cuando llegaron al apartamento de doña Marta, Rafael tocó el timbre con Carolina a su lado. La abuela abrió la puerta y su expresión pasó de sorpresa a una sonrisa cálida cuando vio a Carolina allí. «¡Qué alegría verte, querida!», dijo ella sinceramente. «Y Julia se pondrá tan feliz». Julia, que había oído voces, apareció corriendo de la habitación. Cuando vio a Carolina, se detuvo un segundo como si no lo creyera, y entonces gritó su nombre y corrió a lanzarse a sus brazos. Carolina la cogió en brazos, girando con ella, ambas riendo y llorando al mismo tiempo. «¿Volviste? ¿Volviste de verdad?», repetía Julia besando el rostro de Carolina. «Volví», confirmó Carolina apretando a la niña contra sí. «Y no me iré de nuevo, lo prometo». Julia miró a su padre por encima del hombro de Carolina. «¡Lo lograste, papá! ¡La trajiste de vuelta!».
La traje, asintió Rafael uniéndose al abrazo de las dos. Nosotros tres estaremos juntos ahora. Carol vivirá con nosotros. ¿Es eso lo que quieres? Sí, exclamó Julia. Es lo que más quiero en todo el mundo. Doña Marta observaba la escena con lágrimas en los ojos. Se acercó y tocó el brazo de Rafael. Mariana estaría feliz, dijo en voz baja. Ella lo habría aprobado. Ustedes merecen esta felicidad. Rafael abrazó a su suegra, agradecido por su bendición. Significaba más de lo que ella sabía, tener la aceptación de la madre de Mariana, saber que ella entendía que él no estaba reemplazando a su hija, solo aprendiendo a vivir de nuevo. Los meses que siguieron fueron de ajustes y descubrimientos. Carolina se mudó oficialmente al apartamento, trayendo sus pocas cosas y poco a poco transformando aquel espacio en un verdadero hogar. Ella y Rafael aprendieron a vivir juntos, con todos los desafíos que eso implicaba. Discutieron sobre cosas tontas, como quién olvidó comprar leche, y sobre cosas serias, como el papel de Carolina en la educación de Julia. Pero siempre conversaban, siempre se escuchaban, siempre recordaban lo que casi perdieron, y eso los hacía valorar cada día. Julia floreció aún más con Carolina viviendo con ellos. La niña tenía ahora una figura materna constante, alguien que estaba allí no por obligación sino por amor. Carolina la llevaba a la escuela, la ayudaba con los deberes, asistía a presentaciones de ballet, curaba rodillas raspadas y secaba lágrimas de pesadillas. Y Rafael, viéndolas a las dos juntas, sentía su corazón desbordarse de gratitud y amor. Él también cambió. Empezó a trabajar menos, a delegar más, a entender que su presencia en casa era tan importante como su presencia en la oficina. Aprendió a jugar de nuevo, a reír de tonterías, a apreciar los pequeños momentos que hacen la vida valiosa. Y aprendió, principalmente, a ser vulnerable, a admitir cuando tenía miedo o inseguridad, a pedir ayuda cuando la necesitaba. Una noche, 6 meses después de que Carolina hubiera regresado, Rafael se despertó en medio de la madrugada y encontró la casa silenciosa. Se levantó y fue a la habitación de Julia, encontrando a Carolina allí, sentada al borde de la cama, observando a la niña dormir. «Ella hace esto a veces», susurró Carolina cuando se dio cuenta de que Rafael estaba allí. «Tiene pesadillas, y yo vengo a quedarme con ella hasta asegurarme de que ha vuelto a dormir tranquila». Rafael se sentó junto a Carolina, pasándole el brazo por encima. «Eres increíble, ¿sabes?», dijo él en voz baja. «La forma en que la amas, cómo la cuidas. Julia tuvo tanta suerte de tenerte». «Los tres tuvimos suerte», corrigió Carolina, apoyando la cabeza en su hombro. «De encontrarnos cuando más lo necesitábamos. De tener el coraje de intentarlo incluso con miedo, de haber construido esto aquí». Se quedaron allí unos minutos, simplemente observando a Julia dormir hasta que regresaron a la habitación. Acostados en la cama, Carolina de espaldas a Rafael mientras él la abrazaba, ella dijo: «Hay algo que quiero preguntarte, pero tengo miedo de la respuesta». «Puedes preguntar», animó Rafael. «Sin miedo. Prometimos ser honestos siempre, ¿recuerdas?» Carolina respiró hondo. «¿Todavía piensas en Mariana? ¿Todavía la echas de menos?» Rafael pensó con cuidado antes de responder. «Sí», admitió. «Pienso en ella. La recuerdo. Echo de menos lo que podría haber sido, la vida que planeamos y nunca tuvimos. Pero ¿sabes qué cambió? Ahora consigo recordar sin aquel dolor paralizante. Consigo recordar con cariño, con gratitud por el tiempo que tuvimos, aunque haya sido corto. Y eso es gracias a ti. Tú me enseñaste que amar a alguien nuevo no significa amar menos a quien se fue. El corazón tiene espacio para múltiples amores, cada uno con su propio lugar. ¿Y me amas?», preguntó Carolina girándose para mirarlo. «¿De verdad? No solo porque cuido bien de Julia, o porque soy conveniente, o porque tienes miedo de estar solo». «Te amo», dijo Rafael, mirándola a los ojos, queriendo que ella viera la verdad absoluta en aquellas palabras. «Te amo por quien eres, por tu fuerza y tu gentileza, por la forma en que ves el mundo,
por la paciencia que tienes con mis inseguridades, por el amor que le das a Julia, por hacerme reír cuando me tomo las cosas demasiado en serio, por hacerme querer ser un hombre mejor. Te amo de una manera que no sabía que era posible de nuevo, y quiero pasar el resto de mi vida mostrándotelo. Carolina sonrió, aquella sonrisa que iluminaba todo el rostro. Yo también te amo. Te amo a ti y amo a Julia. Amo esta familia que estamos construyendo. ¿Y sabes qué más? Creo que Mariana está en paz, sabiendo que están bien cuidados, que tienen a alguien aquí amándolos de la misma manera que ella los amaría si pudiera. Rafael la besó entonces, un beso profundo y lleno de promesas. Y por primera vez en años se sintió completamente en paz. Ya no había culpa, ya no había miedo paralizante, ya no había aquel peso en el pecho que lo había acompañado por tanto tiempo. Había solo amor, familia y la certeza de que finalmente había aprendido a vivir de nuevo. Un año después, en una soleada mañana de sábado, Rafael se despertó con olor a tortitas viniendo de la cocina. Se levantó y encontró a Carolina y Julia preparando el desayuno juntas, las dos tarareando una canción tonta mientras volteaban tortitas en la sartén. Julia llevaba un pequeño delantal que Carolina le había comprado con dibujos de unicornios. Carolina estaba descalza, el cabello recogido en una cola de caballo, una mancha de harina en el rostro. Era una escena común, ordinaria incluso, pero para Rafael lo era todo. «Buenos días», exclamó Julia al verlo. «Estamos haciendo tortitas de chocolate, las favoritas de papá. Y hoy hay una sorpresa especial», añadió Carolina con una sonrisa misteriosa. «Pero tienes que esperar hasta después del desayuno». Rafael se sentó a la mesa curioso, mientras las dos servían las tortitas. Habían hecho forma de corazón, y Rafael se dio cuenta de que había algo escrito con sirope de chocolate. Se inclinó para leer, y su corazón casi se detuvo. En letras torcidas pero legibles estaba escrito: «Te casas conmigo». Miró a Carolina incrédulo. Ella estaba arrodillada junto a la mesa, sosteniendo una cajita sencilla con un anillo dentro. «Rafael Montero», comenzó ella, la voz temblándole ligeramente de emoción. «Tú me enseñaste que es posible empezar de nuevo, que es posible amar de nuevo sin borrar el pasado, que la familia es algo que se construye con elecciones y compromiso, no solo con sangre. Quiero pasar el resto de mi vida contigo y con Julia. Quiero ser oficialmente parte de esta familia». «¿Entonces te casas conmigo?» Rafael se quedó sin palabras, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Julia saltaba animada a su lado, gritando: «¡Di que sí, papá! ¡Di que sí!». «Sí», consiguió finalmente decir Rafael, su voz quebrada. «Sí, 1000 veces sí». Carolina le puso el anillo en el dedo, un gesto no tradicional, pero perfectamente apropiado para ellos, y él la atrajo para un beso. Julia se unió al abrazo y los tres se quedaron allí, pegados, riendo y llorando al mismo tiempo. Más tarde ese día, los tres fueron juntos al cementerio. Era la primera vez que Julia visitaba la tumba de su madre desde que era muy pequeña para entender. Carolina le cogió la mano mientras Rafael ponía flores frescas en la tumba. «Hola, mamá», dijo Julia tímidamente mirando la lápida con curiosidad infantil. «Traje a Carol para que la conozcas. Se va a casar con papá y será mi nueva mamá. Pero tú siempre serás mi mamá también, ¿vale? Carol dice que se pueden tener dos mamás, una en el corazón y otra aquí conmigo». Rafael tuvo que darse la vuelta para esconder las lágrimas. Carolina solo abrazó a Julia, dejando que la niña procesara ese momento a su manera. Y de alguna forma, allí en aquel cementerio, entre el pasado y el presente, Rafael sintió una paz completa. Sintió que finalmente tenía permiso para ser feliz, que no era traición amar de nuevo, que la vida continuaba, y eso era algo para ser celebrado, no lamentado. La boda se celebró unos meses después, en una ceremonia sencilla en el apartamento, con solo algunos amigos cercanos y familiares. Julia fue la dama de honor, luciendo un vestido rosa que ella misma eligió,
y llevó los anillos con la seriedad de quien tiene una misión importante. Doña Marta estaba allí, llorando de alegría, diciendo que aquello era exactamente lo que su hija habría querido. Rodrigo, el amigo médico de Carolina que había causado tantos celos a Rafael, estaba allí con su marido, riéndose de la historia del malentendido inicial. Leticia, la secretaria de Rafael, estaba allí con su marido, orgullosa de haber sido ella quien había unido a esa pareja sin siquiera saberlo. Cuando llegó la hora de los votos, Rafael y Carolina se miraron con aquel amor profundo que surge de haber pasado por tempestades juntos y haber elegido quedarse. «Prometo», dijo Rafael, «que te amaré todos los días, con miedo o sin miedo. Prometo elegirte siempre, no porque sea fácil, sino porque tú vales cada momento de vulnerabilidad, cada riesgo que tomo al abrir mi corazón. Prometo ser el hombre que tú y Julia merecen, y prometo honrar el pasado mientras construyo el futuro a tu lado». Carolina respondió: «Prometo amarte en los días fáciles y en los difíciles. Prometo ser paciente cuando el miedo regrese, porque sé que a veces regresa y está bien. Prometo cuidarte a ti y a Julia con toda la dedicación de mi corazón. Y prometo construir una familia donde el amor sea la base de todo, donde cada persona tenga su lugar, donde el pasado sea respetado y el futuro sea celebrado». Cuando se besaron como marido y mujer, los presentes aplaudieron y Julia gritó: «Ahora somos una familia de verdad». Y era verdad. Eran una familia ahora, oficialmente, legalmente, pero más importante, emocionalmente. Una familia construida no sobre las cenizas de la tragedia, sino sobre el coraje de empezar de nuevo. Una familia que entendía que amar no significa olvidar a quien se fue, sino honrarlos viviendo plenamente. Una familia imperfecta, real, llena de cicatrices, pero también llena de esperanza. Años después, cuando Julia ya era adolescente, a veces preguntaba por su madre biológica. Carolina siempre respondía con honestidad y cariño, mostrando fotos, contando historias que Rafael compartía, asegurando que Mariana nunca fuera olvidada. Y Julia creció entendiendo que había tenido suerte de tener dos madres, cada una dando lo mejor que podía en la circunstancia en que se encontraba. Una que dio la vida para que ella existiera y otra que eligió estar presente todos los días para que ella floreciera. Rafael muchas veces miraba su vida y apenas conseguía reconocer al hombre cerrado y solitario que era años atrás. Había aprendido tantas lecciones dolorosas, pero necesarias. Había aprendido que el control es una ilusión, que la vulnerabilidad es fuerza, que amar de nuevo no disminuye el amor que se tuvo antes. Había aprendido que la familia no se trata de perfección, sino de presencia, que la felicidad no es la ausencia de dolor, sino la elección de vivir plenamente a pesar de ella. Y Carolina, que había llegado a aquella casa años atrás, cargando sus propias heridas, sus propias dudas, había encontrado no solo un empleo, sino un propósito. Había encontrado una niña que necesitaba amor y un hombre que necesitaba aprender a amar de nuevo. Había encontrado una familia que la acogió no a pesar de sus cicatrices, sino por ellas, porque era justamente su capacidad de entender el dolor lo que la hacía capaz de ofrecer tanta compasión. Una noche cualquiera, años después de la boda, los tres estaban juntos en el salón. Julia hacía los deberes en la alfombra, Rafael revisaba algunos documentos en el sofá y Carolina leía un libro en el sillón. No había nada especial sucediendo, ninguna ocasión importante. Era simplemente una noche común de una familia común. Pero Rafael dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró a su alrededor, absorbiendo aquella escena. La casa llena de vida, de luz, de amor. Y percibió que aquello lo era todo. Aquellos momentos simples, aquella presencia compartida, aquella sensación de pertenencia. Eso era lo que tanto había luchado por encontrar,
lo que casi había dejado de creer que existía. Carolina se dio cuenta de que él la estaba mirando y levantó los ojos del libro. «¿Qué pasa?», preguntó con una sonrisa. «Nada», respondió Rafael sonriendo de vuelta. «Solo estaba pensando en lo afortunado que soy, en cómo la vida tiene formas extrañas de darnos exactamente lo que necesitamos, incluso cuando no sabemos que lo necesitamos». «Somos todos afortunados», corrigió Carolina. «Afortunados de habernos encontrado los unos a los otros, afortunados de haber tenido el coraje de intentarlo, afortunados de haber aprendido que el amor verdadero no ocurre a pesar de nuestras heridas, sino por ellas, porque son nuestras heridas las que nos enseñan empatía, compasión, a valorar cada momento precioso que tenemos». Julia levantó la vista de sus deberes. «Ustedes dos son muy melosos», dijo ella poniendo los ojos en blanco con afectación adolescente. «Pero es bonito. Son bonitos juntos». Y volvió a concentrarse en sus deberes, mientras Rafael y Carolina intercambiaban una mirada cómplice y apasionada. Porque aquello era lo que el amor real parecía, percibió Rafael. No siempre era dramático o intenso. La mayor parte del tiempo era exactamente aquello. Momentos simples compartidos, presencia constante, elección diaria de estar juntos. Era desayunar juntos, era ayudar con los deberes, era sentarse en la misma sala, haciendo cosas diferentes, pero juntos. Era mirar al otro y pensar, no puedo imaginar mi vida sin ti. Y así, entre el olor a café fresco que siempre llenaba la casa por las mañanas, entre los dibujos de Julia que cubrían la nevera, entre las risas que resonaban por los pasillos, entre los abrazos dados sin motivo especial, entre todos esos pequeños momentos que componen una vida, aquella familia continuó creciendo, amando, viviendo, no perfectamente, porque la perfección no existe, pero plenamente, porque aprendieron que vivir de verdad significa abrazar tanto la alegría como el dolor, tanto el pasado como el presente, tanto el miedo como el coraje, y al final se dieron cuenta de que el verdadero nuevo